Imagínate esto. Una niña mendiga, sucia y harapienta, entra a una oficina lujosa y deja a un poderoso CEO, sin palabras al hablarle en 9 idiomas. Pero lo que él decide hacer después cambiará su vida y conmocionará a todos en el edificio. En un encuentro inesperado lleno de emociones, esta pequeña demuestra que el valor no se mide por el dinero, sino por el corazón, en una historia que te llevará por un viaje de lágrimas, redención y esperanza. Quédate hasta el final para descubrir un desenlace que te hará creer en los milagros de la compasión humana. Era una mañana nublada de octubre de 2019 en el corazón de Buenos Aires, Argentina, donde los rascacielos de vidrio y acero se alzaban como testigos silenciosos de una ciudad dividida entre opulencia y pobreza, sus reflejos distorsionados en los charcos de la calle, tras una lluvia reciente. El aire llevaba un aroma a tierra húmeda mezclado con el humo de los escapes y el dulce perfume de los jazmines que crecían en los balcones de los barrios cercanos. En el piso 15 de un edificio moderno con paredes de mármol pulido que brillaban bajo la luz tenue del amanecer, la oficina de la empresa Tecnoglobal zumbaba con el ritmo habitual de teléfonos sonando, computadoras tarareando y el murmullo de empleados ocupados que tecleaban informes y atendían llamadas. Las alfombras de color crema amortiguaban los pasos, mientras las luces fluorescentes, empotradas en un techo de paneles acústicos, iluminaban escritorios ordenados con portarretratos de familias, tazas de café con nombres grabados y plantas decorativas que daban un toque de vida al ambiente corporativo, aunque muchas parecían más plásticas que reales. En el centro de todo, detrás de un escritorio de madera oscura que parecía más un trono que una mesa, con detalles tallados a mano y un acabado brillante que reflejaba su rostro, estaba Javier Morales, un hombre de 48 años con el cabello castaño peinado hacia atrás y una mirada afilada que reflejaba años de decisiones difíciles en un mundo donde el éxito se medía en cifras. Javier, el CEO de Tecnoglobal, era conocido por su trayectoria meteórica en el mundo de la tecnología. Un hombre que había construido su imperio desde una pequeña oficina en un barrio obrero, pero también por su carácter frío y distante. Alguien que rara vez dejaba que las emociones interfirieran en sus negocios o que mostrara un ápice de vulnerabilidad frente a sus empleados. Ese día, vestido con un traje negro impecable, la tela perfectamente alineada y una corbata gris que combinaba con su expresión seria, revisaba un informe financiero con líneas de números que parecían danzar ante sus ojos cansados, cuando un alboroto en la recepción lo sacó de su concentración. Un sonido que rompió la monotonía de su rutina como un vidrio estrellándose en el silencio. Abajo, en el vestíbulo, la seguridad intentaba contener a una figura pequeña que había irrumpido en el edificio, sus pasos descalzos dejando huellas húmedas en el suelo de mármol pulido. Era Lucía, una niña de 10 años con el rostro sucio, las mejillas hundidas por la desnutrición y el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor y la lluvia, vestida con una chaqueta raída que le quedaba grande, con parches descoloridos en los codos, y un sombrero gris que apenas le cubría el desorden de su melena. Sus manos, pequeñas y llenas de cortes que contaban historias de días recogiendo latas y esquivando peligros, temblaban mientras sostenía una bolsa de tela desgastada que colgaba de su hombro como un peso invisible. Había vivido en las calles desde los 6 años, después de que su madre, una inmigrante peruana sin recursos llamada Rosa, desapareciera tras una enfermedad que no pudo pagar, dejándola a merced de un mundo cruel, donde las noches eran frías y los días una lucha constante por un pedazo de pan. Lucía había aprendido a sobrevivir mendigando en las plazas concurridas, recogiendo sobras de los mercados y durmiendo en portales, pero también había desarrollado una habilidad única. Hablaba 9 idiomas, un talento que había adquirido escuchando a turistas, comerciantes y diplomáticos que pasaban por la ciudad, absorbiendo palabras y frases como una esponja, una herramienta que usaba para pedir limosna o negociar un lugar seguro.
Ese día, hambrienta y desesperada tras una noche bajo la lluvia, decidió entrar al edificio en busca de comida o ayuda, guiada por un instinto que no sabía que la llevaría a un encuentro que cambiaría su destino, sin imaginar que las puertas de cristal que cruzó la llevarían frente al hombre más poderoso de la empresa. El guardia, un hombre corpulento llamado Roberto, la agarró del brazo con firmeza, su uniforme azul oscuro arrugado por el esfuerzo. «Sal de aquí, pequeña. Esto no es lugar para ti», gruñó, su voz resonando en el vestíbulo mientras intentaba empujarla hacia la salida, sus manos grandes contrastando con la fragilidad de Lucía. Otros empleados observaban desde lejos, algunos con curiosidad pintada en sus rostros, otros con desprecio, murmurando sobre la intrusa que ensuciaba el suelo impecable. Pero Lucía, con una voz temblorosa pero clara que cortó el aire como un cuchillo, respondió en francés: «S'il vous plaît, je ne veux pas de mal, j'ai faim». El guardia se quedó paralizado, confundido por las palabras que no entendía, su ceño fruncido mostrando su desconcierto. Roberto, que apenas hablaba español con dificultad tras emigrar de Bolivia años atrás, llamó a su supervisor por radio. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Lucía continuó: «Por favor, solo necesito ayuda». La escena atrajo la atención de más personas, el rumor extendiéndose como un incendio por los pasillos, y el eco de sus palabras llegó rápidamente a la oficina de Javier. Intrigado y molesto por la interrupción que amenazaba con retrasar su día, bajó al vestíbulo, su presencia imponiendo silencio entre los empleados, su traje negro destacando contra el mármol blanco, mientras sus pasos resonaban con autoridad. Cuando Javier llegó, vio a Lucía rodeada por el personal de seguridad, su figura frágil contrastando con el lujo del entorno, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de miedo y determinación que lo desconcertó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz autoritaria, ajustándose la corbata con un gesto automático, su mirada recorriendo la escena como si evaluara un problema de negocios. Roberto explicó con torpeza que la niña había entrado sin permiso y hablaba cosas raras, su voz entrecortada por la vergüenza de no entenderla. Javier, con una ceja levantada y una expresión que mezclaba incredulidad y fastidio, se acercó a Lucía, dispuesto a ordenar que la echaran para volver a su rutina. Pero antes de que pudiera hablar, ella lo miró directamente a los ojos, esos ojos grandes que parecían haber visto demasiado, y dijo en italiano: «Per favore, ho solo bisogno di mangiare». Javier, que había viajado mucho por negocios y hablaba varios idiomas gracias a sus años negociando con socios internacionales, reconoció las palabras y se detuvo en seco, su respiración atrapada por un instante. «¿Qué acabas de decir?». «Swinghio», preguntó, su tono suavizándose por un momento mientras se inclinaba ligeramente hacia ella. Lucía, con una mezcla de valentía y nerviosismo, respondió en alemán: «Ich kann 9 Sprachen sprechen». 9 idiomas. La afirmación dejó a Javier sin palabras, su mente calculadora deteniéndose para procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Para probarla, le hizo una pregunta en portugués: «¿Cuántos anos você tem?». Sin dudar, Lucía respondió: «Tenho 10 anos». Luego, en ruso, japonés, árabe y hasta en mandarín, respondió preguntas simples que Javier le lanzaba, su voz clara a pesar de la debilidad de su cuerpo, cada palabra un testimonio de su resiliencia. La oficina entera se quedó en silencio, los empleados observando con asombro, mientras la niña demostraba un talento que ninguno de ellos, con sus títulos y carreras, podía igualar, sus murmullos reemplazados por un silencio reverente. Javier, un hombre que siempre había valorado la inteligencia como su mayor activo, sintió algo que no había experimentado en años, una punzada de empatía que le atravesó el pecho como un rayo.
Recordó su propia infancia en un barrio pobre de Rosario, donde pasaba noches estudiando a la luz de una vela, mientras su padre, un obrero de manos callosas, tosía sangre en una cama improvisada, víctima de una enfermedad que no podían pagar. Había jurado salir de ahí y lo logró con esfuerzo y ambición, pero esa niña, con su ropa rota, sus manos temblorosas y su mirada desafiante, le recordaba a sí mismo, un eco de su pasado que no podía ignorar. Una imagen que lo obligó a enfrentarse a las cicatrices que había enterrado bajo trajes caros y reuniones interminables. ¿Cómo aprendiste todo eso? Swing preguntó en español, su voz ahora más suave, casi un susurro, mientras se agachaba para estar a la altura de Lucía. Ella bajó la mirada, sus pestañas húmedas por lágrimas contenidas, y susurró, escuchando en la calle, los turistas, los vendedores, los que hablaban en los parques. Era mi forma de sobrevivir, de no sentirme tan sola. Las palabras golpearon a Javier como un puñetazo, un eco de las noches en que él también había buscado una salida en los libros y las palabras de extraños. Ordenó a los guardias que la soltaran con un gesto firme, su autoridad ahora teñida de compasión, y la invitó a su oficina, un gesto que dejó a todos boquiabiertos, sus ojos siguiendo a la niña mientras subía en el ascensor junto al CEO, un contraste imposible que nadie podía explicar. En la privacidad de su despacho, un espacio amplio con vistas panorámicas a la ciudad, el sonido lejano de las bocinas mezclándose con el zumbido del aire acondicionado. Javier le ofreció agua en un vaso de cristal que parecía demasiado elegante para las manos sucias de Lucía, y un sándwich que sacó de una bandeja de una reunión cancelada, el pan aún tibio y el queso derretido, un lujo que ella no había probado en años. Lucía comió con avidez, sus manos temblando mientras sostenía el pan, migajas cayendo sobre la alfombra mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud. Javier la observó en silencio, notando las cicatrices en sus brazos, las manchas de barro en su rostro, y la forma en que sus labios temblaban al tragar. Un espectáculo que lo conmovió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Le preguntó si tenía familia, y Lucía negó con la cabeza, su voz quebrándose mientras contaba cómo su madre había desaparecido tras meses de fiebre alta, dejándola sola en un refugio improvisado bajo un puente. Solo quedé yo, dijo, su mirada perdida en el horizonte de la ciudad que nunca la había acogido. Javier sintió un nudo en la garganta. Un hombre que había aprendido a reprimir sus emociones, ahora enfrentándose a un dolor que lo obligaba a recordar las noches en que él también había sentido que el mundo lo había abandonado. Decidió investigar más. Llamó a su asistente, Clara, una mujer de 35 años con gafas de montura fina y una actitud metódica que contrastaba con su cabello castaño desordenado, y le pidió que buscara información sobre la niña con urgencia. Clara, aunque inicialmente escéptica y preocupada por las implicaciones legales, encontró registros de una mujer desaparecida que coincidían con la descripción de la madre de Lucía, una inmigrante que había fallecido en un hospital público meses atrás, su cuerpo reclamado por nadie, un dato que pesó como una losa en el corazón de Javier. Gracias por ver esta conmovedora historia en Lazos del Corazón. Si te conmovió la historia de Javier y Lucía, compártela con alguien que necesite un rayo de esperanza. Suscríbete para más historias que nos unen y mantengamos vivo el amor.